Leemos Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y cometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repasamos lo que estudiamos la semana pasada. El versículo 14 declara: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin capacidad espiritual, el hombre no puede discernirlas. Las cosas de Dios le parecen locura. Por lo tanto, debemos comenzar reconociendo que fuera del Espíritu Santo es imposible alcanzar el conocimiento de Dios. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos hacia ese conocimiento. Es su obra exclusiva. Nuestro Señor lo enseñó claramente en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3. Por muy grande que sea la habilidad, el conocimiento o la cultura de una persona, debe humillarse como un niño. Debe reconocer su total incapacidad. De otro modo, jamás podrás llegar a este conocimiento de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, nuestro Señor habló con Nicodemo, maestro y gobernante de Israel, y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Es decir, debemos comenzar de nuevo, completamente renovado. ¿Por qué? Esto pertenece a otra dimensión, la espiritual. Solo hay un camino para entrar en el reino de los cielos. Cada uno debe reconocer ante Dios su total corrupción e incapacidad y arrepentirse. Sin el Espíritu Santo es imposible poseer el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo fue enviado precisamente para que podamos tener este conocimiento. El apóstol enseña que el Espíritu Santo nos concede este conocimiento de dos maneras. Primero, Él nos da el conocimiento necesario para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí la palabra sabiduría significa conocimiento. El apóstol oró para que los efesios obtuvieran el conocimiento que conduce a la salvación. Este era el conocimiento que los griegos tanto anhelaban, pero nunca pudieron alcanzar, porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y las instrucciones. El único camino para llegar a tal conocimiento es que el Espíritu Santo nos guíe hacia Él, porque se trata del conocimiento de Dios mismo. Debemos comenzar desde este conocimiento de Dios, conocer a Elohim, el Creador y gobernador de todas las cosas, lo visible y lo invisible. De ahí parte toda verdadera sabiduría. Leemos 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11. Primero Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ellos no conocieron que aquel era el Señor de la gloria. Solo vieron su aspecto humano, porque no poseían el conocimiento de Dios, solo vieron a un hombre. Este conocimiento solo puede ser dado por el Espíritu Santo. En el versículo 10 leemos que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver el misterio de la encarnación.
En una sola persona existen dos naturalezas, la divina y la humana, perfectamente ambas, sin mezcla ni confusión, unidas en un mismo ser. Por la fe nos hace confesar este misterio. Repetimos. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11, dice: ellos no conocieron que aquel era el Señor de la gloria, solo vieron su aspecto humano, porque no poseían el conocimiento de Dios, solo vieron a un hombre. Este conocimiento solo puede ser dado por el Espíritu Santo. En el versículo 10, el Espíritu, todo lo que escudriña aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver el misterio de la encarnación. En una sola persona existen dos naturalezas, la divina y la humana, perfectas ambas, sin mezcla ni confusión, unidas en el mismo ser. Por la fe nos hace confesar este misterio. Luego nos muestra el camino de la salvación, la grandeza de su amor, la muerte expiatoria en la cruz, su sepultura y su resurrección. Nos revela el amor infinito del Dios que se entregó a sí mismo y nos hace comprender que todo ello fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Leemos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 12. Isaías capítulo 53, página 750, 49 más o menos. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y vosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
Y como la oveja enmudece ante sus transquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con él rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugo a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Pero el mundo se burla de todo esto, lo desprecia, porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Por eso el ser humano no se conoce a sí mismo, no reconoce su pecado, ni comprende el amor de Dios. ¿Cómo podría entonces conocer las cosas que pertenecen a Dios? Este conocimiento solo el Espíritu Santo puede otorgarlo. Por eso Pablo ora para que los efesios y todos los creyentes reciban por el Espíritu el espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo ora para que los efesios y todos los creyentes reciban por el espíritu de sabiduría y de revelación. Este conocimiento fue primero concedido a los profetas y a los apóstoles. Por eso Pablo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. A través de ellos, de su predicación y enseñanza, fue transmitida la verdad, que luego tomó forma en el Nuevo Testamento, los evangelios, hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Así tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron dados como revelación especial. Pedro declara. Leemos Pedro, 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 15.
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 21. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice así: yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pedro declara: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Esto significa que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repetimos, Pedro declara: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que vieron y escribieron fue por impulso del Espíritu Santo, quien los condujo a hacerlo. Leemos 2 Timoteo, capítulo 3. (1230) página. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 10 dice así: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad,
mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Si todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución, por su parte los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reputación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia no es el resultado de una búsqueda o descubrimiento humano, sino la revelación divina, el fruto de la inspiración de Dios, su propia manifestación. El espíritu de sabiduría actúa hoy por medio de la palabra de Dios contenida en la Escritura. Y ese mismo espíritu es quien nos guía para poseer este conocimiento. Podemos descubrir la obra de las manos de Elohim a través de la naturaleza y de toda la creación. Sin embargo, lo que verdaderamente anhelamos no es solo su obra, sino a Elohim mismo. Repetimos, la Biblia no es el resultado de una búsqueda o de descubrimiento humano, sino la revelación divina, el fruto de la inspiración de Dios, su propia manifestación. El espíritu de sabiduría actúa hoy por medio de la palabra de Dios, contenida en la Escritura. Y ese mismo espíritu es quien nos guía para poseer este conocimiento. Podemos descubrir la obra de las manos de Elohim a través de la naturaleza y de toda la creación. Sin embargo, lo que verdaderamente anhelamos no es solo su obra, sino a Elohim mismo. Leemos Job, capítulo 23, versículo 1 a 9. Página
539 o 40 más o menos. Job 23. Capítulo 1 al 9. Dice así: respondió Job y dijo: aún hoy es amarga mi queja, pues mi llaga agrava mis gemidos. ¿Quién me diera a saber dónde hallarlos? Yo iría hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, sabría con qué palabras me replica y entendería qué me está diciendo. ¿Contendería conmigo haciendo gala de su fuerza? No, sino que me prestaría atención. Allí el justo podría razonar con él y yo quedaría libre para siempre de mi juez. Pero si voy hacia el levante, no está allí, al poniente, y tampoco lo percibo. Si se manifiesta al norte, no lo diviso, y si se oculta en el sur, no lo veo. Ahí escuchamos el lamento de Job. ¿Cómo hallaré a Dios? ¿Dónde podré encontrarle? Esa es la gran pregunta. A lo largo de toda la historia humana, nadie ha logrado descubrir a Elohim por sí mismo. Ni la filosofía, ni la historia, ni la literatura, ni la religión han podido hacerlo. Solo hay una solución: la autorrevelación de Dios, es decir, su revelación. Por medio de la revelación general, es la naturaleza y las obras creadas. Pudimos conocer algo de Él, pero el pecado del hombre bloqueó ese conocimiento. Por eso Dios nos concedió la revelación especial. Es su palabra escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos a esa palabra, es absolutamente necesaria la iluminación del Espíritu. El Espíritu debe abrirnos el entendimiento para que comprendamos la revelación especial de Dios. Sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos percibir las verdades acerca de Dios, su naturaleza, su ser, su carácter, ni conocer a Dios como Dios. Por eso el apóstol ora también por el espíritu de revelación. Necesitamos un conocimiento y una comprensión nuevos que ya nos han sido dados en Cristo. Repetimos. Ahí escuchamos el lamento de Job. ¿Cómo hallaré a Dios? ¿Dónde podré encontrarle? La respuesta: a lo largo de toda la historia humana, nadie ha logrado descubrir a Elohim por sí mismo. Ni la filosofía, ni la historia, ni la literatura, ni la religión han podido hacerlo.
solo hay una solución: la autorrevelación de Dios, es decir, su revelación. Por medio de la revelación general, la naturaleza y las obras creadas, pudimos conocer algo de Él, pero el pecado que hombre bloqueó ese conocimiento. Por eso, Dios nos concedió la revelación especial, su palabra escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos a esa palabra, es absolutamente necesaria la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe abrirnos el entendimiento para que comprendamos la revelación especial de Dios. Sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos percibir las verdades acerca de Dios, su naturaleza, su ser, su carácter, ni conocer a Dios como Dios. Por eso, la apóstol ora también por el espíritu de revelación. Necesitamos un conocimiento y una comprensión nuevos que ya nos han sido dados en Cristo. Por lo tanto, debemos rechazar a quienes pretenden poseer una revelación superior, más nueva o más elevada que la Escritura. Cualquier persona o grupo que afirme tener revelaciones fuera o por encima de la palabra de Dios pertenece al error y a las herejías. Por tanto, el Espíritu debe abrirnos el entendimiento para que comprendamos la revelación especial de Dios. Sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos percibir las verdades acerca de Dios, su naturaleza, su ser, su carácter, ni conocer a Dios como Dios. Por eso el apóstol ora también por el espíritu de revelación. Necesitamos un conocimiento y una comprensión nuevos que ya nos han sido dados en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debemos rechazar a quienes pretenden poseer una revelación superior, más nueva o más elevada que la Escritura. Cualquier persona o grupo que afirme tener revelación fuera o por encima de la palabra de Dios pertenece al error y a la herejía. Pablo comprendía cuán grave era la condición espiritual de los judíos de su tiempo. Sus corazones eran duros como la piedra. Sus ojos estaban cegados y un velo cubría su entendimiento. Leían el Antiguo Testamento. Cada sábado restaban diariamente los versículos de las Escrituras, pero no podían comprender su verdadero significado. Leemos 2 Corintios capítulo 4.
Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, página 1187-86 más o menos. Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice así: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo: resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Por eso Pablo dijo: el evangelio está velado para los que se pierden. Él ora para que los efesios, y con ellos todos los creyentes, reciban el espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo ora para que los efesios, y con ellos todos los creyentes, reciban el espíritu de sabiduría y de revelación. Ya eran cristianos, pero apenas estaban en el comienzo. En Cristo todavía eran como niños. Cuando queda aún por conocer, desde el vientre materno hemos oído la palabra, los cánticos y las oraciones, y muchas veces esa voz resuena en lo más profundo de nuestros inconscientes. Lo asombroso es que aún después de haber leído la palabra cientos de veces, hay momentos en los que una palabra se ilumina de repente en la vida diaria y brotan gozo, gratitud y alabanza indescribibles. En ese instante, todo lo que nos rodea, las cosas, las circunstancias, la naturaleza, parece tocarse con la mano tierna y dedicado de Dios. Y sentimos su presencia conduciendo-nos al cielo. Estas experiencias enriquecen la vida y el ministerio y se convierten en la fuerza que impulsa a proclamar con claridad la verdad. Históricamente, los reformadores protestantes afirmaron que el Espíritu Santo realiza una doble obra en el corazón del creyente. Testimonium Spiritus externus en latín. El Espíritu presente en la palabra, el mismo que inspiró a quienes la escribieron.
Esa es la esencia del Evangelio. Pero no basta con eso. Antes de que sepamos que la Escritura es la palabra de Dios y la verdad divina, necesitamos algo más. Testimonio, espíritus internos, en espíritu que habita en el lector, el espíritu que mora en quien lee. Sin esa obra interior de espíritu, nadie puede comprender el verdadero sentido de la palabra. En otras palabras, comprendemos que Pablo ora así por los efesios y por todos los santos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Gloria, les conceda el espíritu de sabiduría, testimonio, espíritu externos y el espíritu de revelación, para que conozcan, se deleiten y se gocen en esa verdad mediante el testimonio interior de espíritu, testimonio, espíritus internos. ¡Qué perfecta provisión ha preparado Dios para los ciegos, mudos y desamparados pecadores! ¡Qué perfecta provisión ha preparado Dios para los ciegos, mudos y desamparados pecadores! Todo nos ha sido dado gratuitamente por medio del Espíritu Santo. ¡Qué perfecta salvación! Todo lo que necesitamos se encuentra únicamente en el Señor. Al Padre, gloria, honor y alabanza. Al Hijo, gloria, honor y alabanza. El Espíritu Santo, gloria, honor y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo, a través vosotros y yo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.